la bienvenida a nuestro equipo de Edumanía a Itzel Casillas, pedagoga, y que ahora nos aporta una sección interesantísima que es Miscelánea Pedagógica, donde vamos a hablar de diferentes conceptos de pedagogía que estamos seguros les van a ser de gran ayuda a nuestros educadores. ¿Cómo estás, Itzel? Bienvenida. Bien, Lore, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Pues bueno, el primer tema que nos propone Itzel, que no es menor y que es muy importante para ir adentrándonos en estos temas, es educación, pedagogía y didáctica. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales de estos tres conceptos que se nos confunden mucho? Platícanos, Itzel. Así es, Lore. Prácticamente estos tres, educación, pedagogía y didáctica, están muy relacionados, pero hay una gran tendencia a confundirlos. Cuando referimos a la educación, podemos identificar, ¿no?, que hablamos de una persona bien educada, de una trayectoria formativa, cosas por el estilo. En ese sentido, cuando hablamos de educación, referimos básicamente a ciertas acciones, ¿no? Referimos a algo que sucede, a algo que pasa con una serie de sujetos en ciertos contextos y demás. Sin embargo, cuando sobre la educación vamos a trabajarla, pensamos, queremos de alguna manera mejorarla bajo argumentos, pues entonces estamos entrando a otro escenario, que sería el de la pedagogía. Entonces vamos, ¿no?, planteando que la educación tiene que ver con las acciones, con aquello que sucede, y por otro lado, la pedagogía tiene que ver con esta pensar la educación. Pero no es cualquier pensar, porque de pronto, como todos precisamente hemos pasado por algo relacionado con la educación, pues concebimos que podemos criticarla, que podemos decir algo sobre ella, ¿no? Pero tiene que ver más bien con un pensar bastante fundamentado. Entonces, la pedagogía está en el terreno de la teoría, está en el terreno de la producción de conocimientos sobre la educación en sus diferentes aristas. Entonces pasamos, insisto, de la acción a la teoría. La pedagogía estaría en ese terreno. Y esa teoría, por supuesto que no se despega de las acciones o de la parte práctica, porque todo tiene que ver con esa misma práctica, ¿no? Por otro lado, está el terreno de la didáctica. La didáctica, si bien tiene que ver con la educación, tiene que ver con dos procesos particulares, que son la enseñanza y el aprendizaje. Y lo que pretende la didáctica es relacionarlos en contextos muy distintos. Durante mucho tiempo la didáctica estuvo concentrada en lo que sucedía con estos dos procesos a partir de dos figuras, el maestro y el alumno, en el contexto de la escuela. Sin embargo, como la educación es más compleja o va más allá de la propia institución escolar, pues entonces la didáctica ha ampliado su terreno hacia este proceso en diferentes momentos, pero se concentra básicamente en la enseñanza y el aprendizaje, en una articulación, en un escenario específico. Y por otro lado, ¿no?, hay una discusión que no se ha resuelto entre si la didáctica es parte de la pedagogía o no, o esa parte, ¿no? Entonces, bueno, ahí la tendencia más bien es a concebir que la didáctica tiene que ver con estos procesos particulares para mejorarlos, para darles una normativa muy de carácter procedimental. Mientras que en el caso de la pedagogía es una reflexión, una teorización, producción de conocimientos desde diferentes terrenos teóricos. Estoy hablando del filosófico, del sociológico, del económico, entre muchos otros. Todas estas ciencias que ayudan a la pedagogía. Exacto. Porque, la educación es un asunto muy complejo y requiere, o la pedagogía es un asunto muy complejo, ya que estamos haciendo estas distinciones, y requiere de auxiliarse de otras ciencias. Así es. Y luego también por ahí hay una discusión, Itzel, que no es menor, que tiene que ver que luego la pedagogía solo se refiere a la enseñanza de los niños. Claro, esto no es así. Hay una serie de conflictos con la propia noción que vienen desde su etimología. Sin embargo, a lo largo de la historia, la noción de pedagogía, ya con carácter conceptual, pues se ha ido modificando hasta concebirse como una ciencia. Y te estoy hablando desde el siglo XIX, ¿no?, prácticamente con una serie de autores alemanes, y se ha asumido, ¿no?, allá prácticamente como una ciencia. Entonces, bueno, la discusión sigue ahí, ¿no? Entre si es o no una ciencia, depende de los posicionamientos, si es de los niños o no. Por supuesto que es de los niños, pero no se reduce, ¿no?, a ello. Sí, por supuesto, abarca a los niños, pero a todas las edades también, porque lo que le interesa es la educación de manera completa. Pues, Itzel, muchas gracias por esta colaboración. Seguimos trabajando en esta que es la 4ª temporada de Edumanía.
Por supuesto, Lore, aquí estaremos.